Buenas y bienvenidos a este nuevo tutorial de química aplicada. Hoy vamos a ver cómo resolver ejercicios de celdas galvánicas. Vamos a comenzar por el ejercicio 8, la celda galvánica número 3, que es un poquito más difícil que las otras. Y después vamos a resolver la parte A del ejercicio 9, donde les voy a enseñar a decidir cuál es el ánodo y cuál es el cátodo para poder armar de manera correcta una pila, cuando esa información no está presente en la consigna. Comenzamos entonces con el ejercicio 8. Tenemos la siguiente información. Este tipo de escritura se conoce como el diagrama de la celda o el diagrama de la pila. A partir de allí vamos a obtener bastante información que nos va a servir para resolver el ejercicio. Escrito a la izquierda por convención tenemos la hemicelda del ánodo, donde se encuentra el ánodo. Y a la derecha la información de la hemicelda donde se encuentra el cátodo. En el ánodo, como bien ustedes saben, se ocurre la oxidación. Vemos ahí entonces que el zinc se va a oxidar a catión zinc 2 positivo. Y en el cátodo, el catión férrico se va a reducir a catión ferroso. Además, podemos ver una serie de barras. Por ejemplo, en el ánodo tenemos una barra que lo que está haciendo es separando dos fases diferentes. Por un lado tenemos una fase sólida y por otro una fase que es una solución acuosa donde está disuelto el catión zinc 2 positivo con una concentración 0,5 molar. En cambio, en el cátodo tenemos por un lado un punto y coma. ¿Por qué? Porque el catión férrico y ferroso están en la misma fase, es decir, están en solución acuosa, cada uno con su concentración, y después tenemos una barra que separa esa solución de lo que sería el electrodo de platino, el electrodo sólido de platino. Muy bien, entonces esas dos barras suponen separación de fase. Por otro lado, también encontramos estas dos barras o doble barra que significa puente salino. Una forma de recordar que el ánodo se escribe a la izquierda y que allí ocurre la oxidación es que todas las palabras se inician con una letra vocal, izquierda, ánodo y oxidación. En cambio, tenemos que a la derecha, cátodo y reducción se inician con una letra consonante. Con toda la información que hemos extraído del diagrama ya podemos hacer el dibujo o el esquema que representa a la celda. Recordemos que una celda galvánica es un dispositivo que funciona a partir de una reacción química redox espontánea, donde el zinc se oxida y transfiere electrones al catión férrico que pasa a ferroso. Lo que nosotros hacemos en una celda galvánica es separar las dos hemireacciones para que la transferencia de electrones ocurra a través de un cable conductor y me permita generar una corriente eléctrica para generar trabajo. Entonces tenemos por un lado la hemicelda del ánodo, donde tenemos una solución acuosa con catión zinc, el ánodo, es decir, el electrodo propiamente dicho de zinc, que es un electrodo participante, la hemicelda del cátodo, donde hay una solución que presenta cationes ferrosos y férricos, y el cátodo propiamente dicho, el electrodo de platino, que es un electrodo no participante, que no participa de la reacción. Cuando el zinc se oxide, va a liberar electrones que se van a transmitir a través de un cable conductor hacia el platino. En la superficie del platino, el catión férrico va a tomar los electrones y se va a transformar en ferroso. Una vez que ocurra eso, se comienza a acumular carga negativa del lado del cátodo y cargas positivas del lado del ánodo. Dado que los electrones son negativos, no podrían seguir transmitiéndose hacia el cátodo, donde se acumularían cargas negativas. Es por eso que es necesario para que funcione la pila el puente salino. El puente salino está formado por electrolitos, cationes y aniones que van a ir migrando hacia un lado y hacia el otro para balancear ese desequilibrio que genera el movimiento de electrones. Entonces ya tenemos la representación y ya sabemos cómo funciona una celda galvánica. Ahora ya podemos, teniendo en cuenta cómo es el movimiento de electrones,
desde el ánodo hacia el cátodo, podemos pasar a resolver el resto de las consignas que nos pide el ejercicio 8. Todas las reacciones que tienen lugar en cada una de los electrodos. Vamos a escribir la reacción total, vamos a indicar dónde ocurre la oxidación y la reducción, identificar el agente oxidante y reductor, y también vamos a calcular la FEM estándar de la pila. Comenzamos por las reacciones. Tenemos el ánodo y si nos vamos al diagrama, vemos que en el ánodo, ¿qué va a suceder? El zinc va a pasar de 0 sólido a catión 2 positivo en estado acuoso. Con esto yo puedo armar mi hemireacción. Entonces vamos a colocar ánodo, zinc, que pasa a 2 positivo más 2 electrones. Le colocamos los electrones para tener el balance de carga. Recuerden, primero balance de masa y después balance de carga. En el ánodo, decíamos, ocurre la oxidación. Entonces vamos a colocar hemireacción de oxidación agente reductor. Dado que el zinc se oxida, va a hacer que otra sustancia química, que otra especie química se reduzca. Por lo tanto, es un agente reductor. Me voy al cátodo. ¿Qué sucede en el cátodo? El catión férrico se va a transformar en ferroso. Entonces yo con esto ya puedo armar mi hemireacción y después hacer el balance. Voy a tener en el cátodo férrico más un electrón que pasa a ferroso. Si se fijan, otra forma de darse cuenta que esto es una reducción, el estado de oxidación del catión férrico pasa de más 3 a más 2. El estado de oxidación disminuyó, es decir, se redujo. Como el estado de oxidación se redujo, esta hemireacción es una reducción. O sea, si se redujo, es una reducción. Entonces yo coloco hemireacción de reducción agente oxidante. Bien, ahora vamos a obtener la ecuación global. Pongo paréntesis en las dos hemireacciones y lo que voy a hacer es, voy a balancear a partir de los electrones. Con los electrones de una hemireacción, con los electrones de los que están en la hemireacción de arriba, S2 lo voy a colocar en la hemireacción de abajo. Con la hemireacción de abajo, donde tengo un electrón, S1, lo voy a colocar arriba. Si fuese posible simplificar, o sea, si yo tuviese 2 y 2, simplifico y me queda 1 y 1. O si tuviese un 4 arriba y un 2 abajo, simplifico y me quedaría 2 y 1. Acá tengo solamente 1 y 2. ¿Para qué hago este intercambio de electrones? Fíjense que acá me queda 1 por 2, 2 electrones. 2 por 1, 2 electrones. Lo que estoy haciendo es balancear la ecuación igualando la cantidad de electrones que se pierden en el ánodo con la cantidad de electrones que se ganan en el cátodo. Básicamente eso es lo que estoy haciendo. Bien, como yo arriba tengo un 1, no es necesario ponerlo y por lo tanto lo vamos a quitar. Una vez que tengo esto, ya puedo obtener mi ecuación o mi reacción global o total. Empezamos por los reactivos. Tengo acá un zinc sólido, entonces pongo abajo zinc sólido. No tengo más en los reactivos, paso abajo. Tengo 2 por 1, 2 cationes férricos en estado acuoso. Es importante poner el estado en el que se encuentran las sustancias porque después lo vamos a utilizar cuando apliquemos la ecuación de Nernst. Después tengo 2 por 1 más 2 electrones. Pasamos a los productos. Tengo un catión zinc en estado acuoso, 2 electrones más 2 electrones, paso a la reacción de abajo. 2 por 1, 2 cationes ferrosos en estado acuoso. Y ahí completo toda la ecuación. Cuando yo tengo dos especies que están de manera idéntica de los dos lados, en los reactivos y en los productos, los puedo sacar o cancelar. Entonces yo puedo cancelar acá los electrones. Muy bien. Ahora vamos a calcular la FEM estándar, para lo cual les recuerdo que las condiciones estándar son 25 grados centígrados, una atmósfera de presión y una concentración 1 molar. Me voy a la tabla de potenciales estándar, de reducción. ¿Qué debo buscar? El zinc y el hierro. Como acá yo tengo una oxidación, al zinc lo voy a encontrar pero exactamente al revés, es decir, con su hemireacción invertida. Fíjense que acá los reactivos están como productos y los productos como reactivos.
me fijo en el valor menos 0,76. Como yo lo tengo en oxidación, lo voy a poner, pero le voy a cambiar el valor. Voy a poner más 0,76 voltios. Ahora vamos a buscar el hierro. Si se fijan, esa no es la hemireacción correcta. Ojo, no es esa. Acá yo tengo catión ferroso pasa a hierro 0. Yo tengo que buscar la que sea férrico que pasa a ferroso. Ojo, porque un mismo elemento puede tener distintas hemireacciones de reducción. Vamos a buscar la correcta, que está más abajo, esa de ahí, donde como son las dos de reducción, son idénticas. Tengo férrico acuoso más un electrón pasa a ferroso acuoso. Son idénticas. El valor es más 0,77. Como también es de reducción, lo copio tal cual está. Una vez que ya tengo mis valores, simplemente los sumo y obtengo mi potencial estándar para la celda o para la pila. Fíjense que le coloco un cerito a la E, es decir, al potencial, porque es estándar, es decir, está medido en condiciones estándar. 1,53 voltios. Este valor también se puede obtener de otra manera, que es a través de la fórmula. La fórmula decía, potencial estándar de la celda igual a potencial estándar de reducción del cátodo menos potencial estándar de reducción del ánodo. Entonces yo acá, ¿cómo voy a colocar los valores? Tal cual están en la tabla. 0,77 voltios menos 0,76 voltios. Fíjense que no le cambié el signo al valor del ánodo, a la oxidación, porque los pongo tal cual están en la tabla. Y por supuesto obtengo el mismo resultado. Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Vamos a hacer ahora el cálculo del potencial cuando las condiciones no son estándar. Vamos a calcular la FEM de la celda en las condiciones dadas, es decir, cuando no estamos en condiciones estándar. Para ello vamos a usar la ecuación de Nernst, que tiene dos formas, una es con el logaritmo decimal y otra con el logaritmo natural. Lo que cambia es el valor de la constante. Tenemos E, que es el potencial en condiciones no estándar, sin el cerito, igual al potencial estándar menos una constante. Esta constante incluye la presión y la temperatura. Por lo tanto, no vamos a hacer ejercicios donde cambie la presión y la temperatura, y a esto dividido n corresponde con el número de moles de electrones puestos en juego, por todo este resultado me va a dar en unidad de voltios, y esto por el logaritmo de Q. Recuerden que el logaritmo de Q no tiene unidad. O sea que todo lo que está después del menos, del signo menos, todo este término, me va a dar en unidad de voltios. Y Q corresponde con el cociente de reacción. Es decir, lo mismo que usábamos, trabajamos y calculamos en la guía de equilibrio químico, SQ, que era productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre los reactivos. A ese Q nos referimos. Por otro lado, este potencial en condiciones no estándar, yo lo puedo calcular para el ánodo, para el cátodo o para la pila, es decir, usando los datos de la ecuación global y del potencial estándar de la celda. Para cualquiera de los tres, nosotros en los ejercicios nos vamos a manejar solamente con el de la pila, es decir, vamos a usar la ecuación global y el potencial estándar, solamente este. Ahora lo vamos a ver. Entonces, tenemos la expresión, yo voy a usar el logaritmo decimal y vamos a empezar a reemplazar. Tenemos, por un lado, el potencial de la celda 1,53, reemplazo. Por otro lado, tenemos la cantidad de electrones de la reacción global, que son 2 moles de electrones, reemplazo N con un 2. Y ahora pasamos a obtener Q, que era el producto de la concentración molar de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre el producto de la concentración molar de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Empezamos por, tenemos hierro, el catión ferroso en estado acuoso,
Acá es donde es importante que esté presente el estado y recordar que, por ejemplo, si estaba en estado acuoso, si entraba en la expresión, tenemos hierro y además tenemos un 2. Por lo tanto, voy a colocar en el numerador la concentración molar del catión ferroso elevado al cuadrado. ¿Qué más tengo en los productos? Tengo el catión zinc, que está también en estado acuoso, por lo tanto también va. Entonces voy a poner catión ferroso por el catión zinc. No tengo más nada en los productos, paso a los reactivos. Paso a los reactivos y tengo catión férrico y tengo un 2 como coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, acá en el denominador voy a colocar concentración molar del catión férrico elevado al cuadrado. Y después en los reactivos tengo zinc sólido. Pero si ustedes recuerdan de equilibrio químico, los sólidos no se colocaban. Por lo tanto, no va en la expresión de Q, del cociente de reacción. Entonces ahora yo voy a reemplazar con los valores de la concentración molar de cada uno de ellos. Y tenemos que catión férrico, lo busco acá en el diagrama, ferroso, 0,15 molar, entonces coloco 0,15 molar al cuadrado por la concentración molar del zinc, que está acá en el ánodo, 0,5 por 0,5, dividido la concentración molar del férrico, del catión férrico, al cuadrado, que está acá, 7,2 por 10 a la menos 6 molar, entonces 7,2 por 10 a la menos 6 molar al cuadrado. Resolvemos todo esto. Siempre vayan haciéndolo, es conveniente que vayan haciéndolo por parte. No sé, es común que cometan errores con la calculadora, tengan cuidado en eso. Resolvemos, me da este valor. Resuelvo el logaritmo de este número, lo multiplico por la constante, lo divido por 2 y cuando redondeo voy a obtener el siguiente valor. Me va a quedar 1,53 voltios menos 0,25 voltios. Y finalmente obtengo que E es igual a 1,28 voltios. Y ese es el resultado de la celda, es decir, de la fuerza electromotriz en las condiciones dadas. ¿Funciona o no funciona la celda galvánica? Sí, claro que funciona porque tiene un voltaje mayor a 0. Tiene un voltaje que permite generar trabajo. Bien, ahora sí el ejercicio 9. Tenemos una celda galvánica construida a partir de dos hemiceldas. Una con plomo y catión plumboso, es decir, plomo 2 positivo, y otra con estroncio y estroncio 2 positivo. Tenemos que armar de manera correcta la pila, es decir, para que funcione. Para ello debemos decidir cuál va a ser el ánodo y cuál va a ser el cátodo. Para que la pila funcione, el potencial estándar de la pila nos debe dar un valor positivo. Entonces lo que debemos hacer es ir a la tabla y encontrar las dos hemirreacciones. Tenemos el estroncio y el plomo. De ahí, de la tabla, sacamos la información, extraemos la información y ¿qué podemos ver? Por supuesto que las dos acá están como reducción y cada uno tiene un potencial determinado. Para esta hemirreacción del estroncio vemos que tiene menos 2,89 y para esta hemirreacción del plomo vemos que tiene menos 0,13. ¿Qué significa ese valor del potencial de reducción? Que el plomo tenga mayor potencial de reducción, porque este menos 0,13 es un número más alto que el menos 2,89, significa que esta hemirreacción ocurre con mayor facilidad que la otra, es decir, que el plomo se va a reducir más fácilmente, el catión plumboso se va a reducir más fácilmente que el catión estroncio. Por lo tanto, si este catión se reduce más fácil que el otro, es el que yo voy a elegir para que se reduzca. Es decir, es el que voy a elegir para formar mi cátodo. Entonces ya puedo elegir mi cátodo y el plomo va a pasar de 2 positivo, gana 2 electrones, a plomo 0, con ese potencial. Y la otra de mi reacción la voy a dar vuelta, la voy a invertir y le voy a cambiar el signo. Para formar mi ánodo, voy a hacer la oxidación. El estroncio va a pasar a estroncio 2 positivo, pierde 2 electrones y fíjense que cuando le cambio el signo,
Obviamente el resultado de esto me va a dar un potencial para esa pila, un potencial estándar positivo, y por lo tanto esa pila va a funcionar. De esa manera yo voy a decidir cuál va a ser el ánodo y cuál va a ser el cátodo de la pila que voy a armar. Bueno chicos, con esto ya pueden resolver los ejercicios de la guía. Mucha suerte chicos con los ejercicios que les quedan y espero verlos pronto. Muchas gracias.